Desde el arrojo inexplicable de Mbappé hasta los cánticos vomitivos contra Asensio, pasando por el golazo de Camavinga, un árbitro que lo hizo todo mal y una afición que lo hizo todavía peor. El Real Madrid volvió a ganar en la Liga y sí, aunque suene raro, eso ya es noticia, porque llevaba 3 partidos sin hacerlo. Pero en esta liga podrida, donde las normas cambian según el escudo que llevas en el pecho, lo más importante no fue el triunfo, fue la vergüenza de ver cómo se permite todo contra el Real Madrid y cómo se castiga cualquier cosa que haga el Real Madrid. El Madrid saltó al campo con un once rarísimo, con Vinicius y Bellingham en el banquillo y Mbappé y Rodrigo como únicos arriba y Arda Güler de titular. David Ancelotti dirigiendo desde el banquillo por la sanción de su padre. Mi padre me da mucha confianza, siempre me la ha dado desde que empecé a trabajar con él. No ha sido necesario decirme nada. Y en la previa, lo de siempre, la afición local, al igual que siempre lo vemos como en Valencia, como en el Metropolitano, como en tantos sitios de este país, sacando lo peor de sí mismos. Panfletos asquerosos contra Asensio, contra el club, contra todo lo que huela blanco. Pero como todo en este mundo, lo bueno siempre se contrapone a lo malo. También hubo madridistas con pancartas de apoyo al equipo con una frase uniforme: creer. Y en ese contexto enrarecido llegó el primer fogonazo. Una jugada preciosa entre Camavinga y Valverde, toque rápido en la frontal y el francés que la cruza con el interior, golazo. Porque este equipo, incluso cuando no juega nada, tiene tanta calidad suelta que con un chispazo te gana partidos. Pero nada iba a ser fácil. El árbitro anuló un gol a Asensio tras la revisión del VAR por una supuesta falta de Rüdiger que nadie en su sano juicio habría visto. Y poco después, lo que nadie esperaba. Mbappé perdió la cabeza. Entrada criminal sobre Antonio Blanco, una de esas acciones que si llega una décima antes te manda al quirófano. Sotogrado primero sacó amarilla, pero al ver la repetición no le quedó otra que cambiarla por la roja directa. Roja justa, Mbappé ni protestó. Sabía lo que había hecho, sabía que se había equivocado. Lo lamentable es que Sotogrado, a escasos metros de la jugada, solo se dignó a sacar amarilla en primera instancia, acto que demuestra el nivel de los colegiados en España. Es una entrada de roja clara y las consecuencias las ha pagado. Pero ojo que el contexto no se puede ignorar, porque en esos minutos el francés ya venía harto de recibir patadas gratis mientras el árbitro miraba hacia otro lado, harto de un arbitraje que castiga siempre al mismo, porque a él mismo esta temporada le hicieron una entrada aún más criminal y el rival acabó celebrando gol en vez de expulsión. Mismo torneo, distintos criterios, depende de la camiseta. Y claro, como no, cuando explota, la prensa se frota las manos. Los mismos medios que viven del Madrid se lanzan a hacer trending topic del tema, sacan tweets carroñeros, montan debates de vergüenza y repiten como papagayos todo lo que les dicta la narrativa de siempre. Pero solo lo hacen con el Madrid, porque saben que el Madrid, para bien o mal, vende. Va a quedar en 2 partidos. Sí, pero que se ha librado por un pelo Kylian Mbappé de perderse la final de la Copa del Rey. Es que hay 2 partidos de Liga antes del de la final de Copa. Y eso no fue todo. Al Madrid no le pitaron un penalti a Arda Güler por un choque con el portero, que sin ser escandaloso sí generó polémica, porque resulta que esa misma acción con ese mismo árbitro sí se pitó como penalti y atentos fue para el Barcelona. Es decir, ni siquiera es un tema de unificar criterios, es que el mismo tipo pita una cosa u otra según quien lleve la camiseta, y todavía hay gente que dice que no pasa nada. Ya en la segunda parte el guión se repitió, otra roja clarísima que se le escapa a Sotogrado por una falta brutal sobre Vinicius. El VAR nuevamente aparece y claro, cuando ya es imposible tapar lo evidente, expulsa a Mano Sánchez en el 69, otra vez tras ver el monitor, porque el árbitro no vio una ni en directo. Y si todo esto no bastara, lo peor llegó al final, la afición local, como si fuera normal, cantando Asensio en los últimos minutos, una auténtica vergüenza, una más en este país. Esta vez, al menos, el árbitro sí recogió lo ocurrido en el acta, lo cual debería tener consecuencias, pero ya sabemos cómo funciona esto. Contra el Madrid todo vale. Así que sí, el Madrid ganó con uno menos, con todo en contra, con un árbitro que parecía más una escolta del rival que un juez, y lo hizo gracias a ese espíritu que no se compra, que no se entrena, que no se hereda, ese gen competitivo que convierte a un equipo cansado y maltratado en un superviviente, en un creyente. Y ahora, con este triunfo, toca mirar al miércoles, porque la Champions no está cerrada ni por asomo, porque el Bernabéu cree, porque este equipo ya ha hecho lo imposible otras veces, y porque si hay algo que une al madridismo, es precisamente esto, que cuando todo está en contra, el Real Madrid aparece. Necesitamos todos el apoyo de los madridistas para el partido de miércoles. Pienso que va a ser un gran partido para nosotros y vamos a ganar como siempre.